¿Qué cree que está pasando ahí? Yo lo que creo es que en materia de crimen organizado en Medellín hoy hay un paso. Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía para votar por Federico es, pero es que en 3 años se va a hacer campaña para la presidencia. Al frente tenemos una máquina muy peligrosa, una máquina que me dicen por ahí que está dispuesta a responder a la pregunta de cuánto vale comprar una alcaldía. Conversaciones CTX. Orión, el sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa. Bienvenidos a Conversaciones CTX con Andrés Tobón, con quien estamos dialogando sobre las problemáticas que vive la ciudad de Medellín. Uno de los temas importantes en el desafío es el del POT, y tenemos un problema en Medellín y es la falta de residencias, de lugares para arrendar. Los arrendamientos han subido enormemente, hay un déficit habitacional en la ciudad de Medellín. ¿Cómo impactar eso desde el POT y desde el Consejo? Muy buena esa pregunta, porque esa pregunta justamente va en la ruta de entender que el fenómeno que aquí intentaron vender de la gentrificación, pues realmente no ha llegado como gentrificación a Medellín. La gentrificación se refiere a ese fenómeno mediante el cual, digamos, cierto tipo de capitales, sobre todo que no son locales, llegan a un territorio y hacen que la gente se desplace porque ponen todo más caro. Eso todavía no es lo que está pasando, por lo menos lo que pasó con Bill Clinton en Harlem, en Nueva York. Exactamente. Es un asunto que todavía no está atravesando Medellín. El fenómeno, digamos, de subida de arrendamientos en la ciudad, por ejemplo, tiene mucho más que ver con lo que acabaste de mencionar, que Medellín tiene hoy un déficit habitacional, que Medellín se frenó la construcción. Y este freno constructivo tiene varios motivos. Uno, evidentemente, ya el agotamiento normativo del POT que tenemos actualmente, un POT que, digamos, fue pensado de manera técnica para la ciudad, un POT que intentó concentrar todo el desarrollo urbano en las inmediaciones del río, pero que, digamos, a pesar de su buena intención, de alguna manera no permitió de manera escalonada esto en el futuro. Digamos que las capacidades de cierres financieros para obra privada alrededor de las inmediaciones de río son muy complicadas, son predios absolutamente costosos. Y cuando lo demás, digamos, queda relegado a macroproyectos o planes parciales, eso implica una capacidad técnica muy robusta del municipio de Medellín, que lastimosamente esta administración no fue capaz de responder. En este momento, producto de lo que hicimos nosotros, Federico, como alcalde, varias personas muy importantes dentro de la Secretaría de Planeación de Medellín, en ese momento el Departamento de Planeación, se logró llevar casi que a fin de término la reglamentación de, por lo menos, si no estoy mal, 18 decretos y reglamentaciones tanto de macroproyectos como de planes parciales en la ciudad de Medellín, que no han tenido el más mínimo desarrollo en estos 4 años. Lo primero que tiene que pasar en el primer año del próximo gobierno, el de Federico Balá, es que esto vuelva a tener una ruta clara para que las normas que faltan en materia de reglamentación de POT para macroproyectos y para planes parciales se desaten rápidamente, para poder permitir que el sector capital, que tiene la posibilidad de desatar nuevamente construcción en Medellín, por lo menos alrededor de estos macroproyectos y estos planes parciales, lo haga muy rápidamente. Hablamos de Naranjal, por ejemplo. Naranjal, por ejemplo, Patio Bonito, que también es un plan parcial, algunas inmediaciones de Guayabal, y muchos escenarios de Medellín que tienen esta potencia hoy y que por asuntos de negligencia en planeación y normativa, y también, hay que decirlo, de desconfianza absoluta por parte del sector, digamos, empresarial respecto de quien administra la alcaldía, porque pues hay rumores muy grandes, ¿cierto?, que para aprobar un macroproyecto quién sabe cuánto irían a pedir. Entonces, para evitar ese tipo de peleas innecesarias, decidieron esperar. Y sumemos la incertidumbre del país con el gobierno Petro. Exactamente. La subida absurda del valor de los materiales de construcción, casi 20-25% en los últimos 2 años. Eso ha generado, por supuesto, una disminución de esta realidad en el país, pero en Medellín en particular se ha profundizado porque son 4 años en los que hay un divorcio en que quien tiene la posibilidad de levantar obra en una ciudad como estas, que requiere la existencia de obra pública, tanto por asunto de obra privada, tanto por asunto de empleo, como por asunto justamente de déficit habitacional y desarrollo económico, como con cualquier otro sector, está en pelea con todo el mundo, pues. Pero entonces, para responderte a la pregunta, el primer año lograr desatar estos proyectos.
jurídicamente, legalmente, o sea, que en papeles. por lo Exactamente, menos. que Ajá. ya eso está muy avanzado porque yo recuerdo muy bien que eso fue un asunto que se dejó casi que listo al 100% en la administración de Federico, que era un asunto de reglamentación y de norma para proyectos, macroproyectos y planes parciales. Pero al mismo tiempo, generar una capacidad especial en planeación hoy, para que desde planeación de manera transparente y de manera ágil se le dé una mano a las personas en Medellín, no solamente a los grandes constructores, sino a todas las constructoras de esta ciudad que son honestas, que son respetuosas de la norma, que tengan intención de levantar obra, no tienen que ser los grandes proyectos, pero también obra habitacional, para que tengan un buen acompañamiento y que eso permita que salgan licencias de construcción normativamente bien diseñadas y normativamente bien cumplidas, pero en tiempos más sensatos para el bolsillo de quien quiera hoy enarbolar esto. Y ya de cara al próximo POT, que es una discusión que arranca el próximo año, pero que no se define sino hasta el año 2027, yo quiero que Medellín desate una discusión de POT que sea realmente pública y colectiva y comunitaria, que hablemos de POT en todas partes, que la gente se apropie su POT y que entienda lo que te decía ahorita, que esto no solamente es para definir densidades y para definir usos y para definir, no, esto es para definir qué queremos que pase en cada comuna, es más, en cada microsector de Medellín en materia de lo que aquí llamamos nodos territoriales, que está muy apropiado en la comunidad. No puede ser que aquí sigamos planeando como si se tratara de una ciudad europea, lo que pasa en Popular, Castilla, el 12, arriba en Villahermosa o en la 13, en materia, por supuesto, de movilidad, que hay una realidad concreta en uso de vehículos y de motos en Medellín que parece que desde la planeación urbana se ha ignorado, y se le pide a este tipo de, digamos, de condiciones que no tienen ninguna posibilidad, digamos, de desarrollo urbano hoy, que miren cómo resuelven el tema del parqueadero, que ellos verán, pero que no pueden parquear en la calle, eso no tiene ningún sentido. O lo contrario, no, es que son territorios que tienen que priorizar el transporte público, colectivo y masivo. Mire, el transporte público, colectivo, masivo, para que sea funcional, tiene que ser por naturaleza cómodo y exitoso. No lo hemos logrado todavía. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer que la gente, como vive hoy, tenga mejores condiciones. Medellín tiene que empezar a pensar en esto, vías unidireccionales, con proyectos a largo plazo en Medellín. También la capacidad, por supuesto, de realmente nuevos centros de capacidad urbana y económica en los diferentes territorios de la ciudad. No puede ser, esto es una cosa ridícula, que la gente de los corregimientos produzca comida, que baje al centro de Medellín, que es la mayorista, y que luego vuelva a subir para que la compren allá. Ante la ausencia absurda de centrales de abastos, de plazas de mercado, tenemos que pensar en eso, y el POT del camino. En materia de seguridad, usted hablaba de una fuerte política contra atraco. Estamos hablando del fleteo, que es una de las grandes preocupaciones en Medellín. Quiero que hablemos del fleteo, de revivir de pronto esa unidad especial de la policía contra el fleteo, y dos, el tema del homicidio, porque yo he visto al alcalde sacando pecho por la reducción del homicidio, pero es que eso se viene dando en Colombia desde hace más de una década, la reducción paulatina del homicidio. Entonces hablemos de fleteo y homicidio. Muy importante, mira, el tema del centro o la central estratégica contra atracos tiene una vocación o va a tener una vocación de perseguir el delito de hurto calificado de agravado. Ya hace parte del fleteo, hace parte del atraco, que es intentar atracar o atracar efectivamente a alguien con un arma o con el uso de la violencia o la amenaza de la violencia. Esos son la mayoría de los atracos de Medellín. Y esos son los de los hurtos de Medellín. Y esos son los hurtos que generan no solamente evidentemente inseguridad, sino mayor percepción de inseguridad. Si a una persona la atracan, a su círculo le genera profundamente una sensación de inseguridad, una percepción muy alta de inseguridad. Lastimosamente, en la actualidad eso es un asunto que no le preocupa ni al alcalde ni a la secretaría. Están como al margen de esto. Ahí está la policía y la fiscalía sola mirando cómo resuelven. Y si bien por supuesto hace parte de su vocación, hace parte de su misionalidad, sin una alcaldía al frente es muy difícil que las cosas pasen. Es muy difícil. La policía es nacional, la fiscalía es nacional y reciben órdenes nacionales de procesos que tienen que adelantar, de datos que tienen que mandar. Pero lo que pasa en el territorio, en el día a día en una ciudad, solamente le tiene que preocupar, digamos, al territorio y el que lo representa al alcalde. Esa central será compuesta por la fiscalía, que tiene una unidad que es la unidad patrimonio, evidentemente por la policía judicial de la fiscalía, que es el CTI, y también por la Policía Nacional desde la SIJIN, la unidad contra atracos de la SIJIN, que tienen que ser fortalecidas para que no solamente tengan evidentemente los fiscales, los investigadores, sino las herramientas para investigar, los fotógrafos, los antropólogos, los grafólogos, los que se encargan de hacer la revisión, por ejemplo, técnica, de que una persona que aparece en una fotografía en un video, efectivamente es la persona que tenemos aquí capturada.
Eso es un asunto técnico que es el que deviene eventualmente no solamente en una captura, sino en una posible judicialización y condena. Pero también, no solamente suplir esta capacidad técnica, sino también asegurar una capacidad jurídica para que todos los ciudadanos de Medellín que sean víctimas de atraco, bien sea de fleteo o en la calle, lo que sea, se acerque a esta central, que esta central será la que se encargará de recibir de manera ordenada, de manera digna, sin hacer filas ridículas, sin que la gente tenga que sentirse mal ni doblemente victimizada, todas las denuncias por este delito en la ciudad de Medellín. Y que recibiendo estas denuncias se les asigne no solamente el SPOA por parte de la Fiscalía, sino una representación jurídica por parte del Distrito de Medellín, que permita que ese proceso se adelante de manera adecuada, que se haga una vigilancia de qué está pasando en materia de investigación y que cuando se tengan capturas, imputaciones y procesos se garanticen condenas con cárcel. Porque es que hay una cosa que la gente a veces, digamos, pierde vista, y es que bajo el comentario de que dejan a todos libres, se ignora que en esa libertad lo que es realmente, mucho más allá incluso de los jueces, es malos procedimientos, falta de prueba, falta de capacidades. Si eso se suple, no hay un solo delito de hurto calificado de agravado que no devenga en cárcel. Todos vienen en cárcel, porque cuando es hurto calificado de agravado, no importa cuánto se robaron. Es una persona, el delincuente, dispuesto a afectar la vida del otro para quedarse con algo. Y eso en nuestro procedimiento penal, en nuestro código se castiga con cárcel, pero tenemos que tener las herramientas para que el juez tenga las herramientas de efectivamente hacerlo. Y una buena capacitación para la policía, para los que están en la primera línea de enfrentamiento al delito. Y para que se sientan también seguros y acompañados en el proceso. Sí, no solos. Exactamente, no puede ser que la Policía Nacional o la Fiscalía ahorita, cuando están intentando efectivamente dar con un atracador, cuando están intentando generar una reacción porque acaba de pasar un delito, tengan miedo de pensar, no, es que, ¿cómo que me va a pasar a mí si hago esto? No tiene ningún sentido, que sean cumplidores de la norma, por supuesto, pero que sepan que ese cumplir de la norma tiene que hacerse de cara al ciudadano que ha sido víctima y que cuenten con el acompañamiento, por supuesto, jurídico que le podemos brindar para que hagan bien su trabajo y para que podamos combatir la criminalidad en Medellín. Eso es muy importante. Y el otro enfoque en materia de seguridad, esto es muy importante ahí. Darle potencia, recuperación y fuerza, esto es una prioridad muy grande dentro de la próxima administración, como la pidió Federico, a parceros. Ese programa que diseñamos en el 2017, que se implementó entre el 18 y el 19, para sacar uno por uno a los pelados que hacían parte de las estructuras criminales de Medellín o que estaban a punto de hacer parte de la estructura criminal. Ese programa lastimosamente lo acabaron en estos 4 años, lo convirtieron en charlas en los colegios y dicen que va muy bien porque va a poner a los pelados a firmar. Pero lo que tenemos que hacer es que esto vuelva a ser lo que era antes, enfocarnos en los que verdaderamente necesitamos dentro del programa, sacarlos de las garras de la criminalidad y meterlos en una ruta clara de legalidad en Medellín, que yo sé que somos capaces porque ya lo hicimos. Y en cuanto al homicidio. El homicidio es un delito del cual saca hoy mucho pecho el alcalde de Medellín, porque efectivamente hay una disminución importante. Pero cuando uno mira el detalle, para entender de dónde viene esta disminución, se da cuenta de algo que le tiene que levantar una alerta. Históricamente en Medellín el homicidio tenía una participación cercana al 65%, a veces más alta, de estructuras criminales, ¿cierto? Hoy está por debajo del 50%. O sea, la reducción general de homicidios de Medellín no está por la reducción de los homicidios por convivencia, que es donde una alcaldía tiene más capacidad. No está por la reducción de los homicidios, digamos, vinculados a las familias, que eso está lastimosamente desbordado. Hoy está relacionadas con que los combos y las estructuras criminales dejaron reducción en la tasa de homicidios por cuenta de los grupos criminales. Exactamente, lo que se redujo en materia de participación homicida en Medellín fue lo que hacían las estructuras criminales. Eso es lo que va hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? En el 2019 nosotros logramos una reducción. Antes fue difícil, digamos, producto del combate contra estructuras, pero en 2019 ya cuando definitivamente no tenían otra opción, en Medellín se acabaron las confrontaciones poco a poco, las fuimos apagando una por una. Hay una confrontación en tal parte, llenamos eso de policía, una estrategia judicial de persecución y también acompañamiento del ejército, y se vienen obligación de parar. O paraban, ¿cierto? Y cuando paraban seguíamos persiguiéndolos porque no queríamos que en el futuro eso siguiera afectándose de alguna manera. Y en el 2019 yo estoy seguro que logramos una reducción producto de la capacidad del Estado. En este momento, la única estrategia que tiene la alcaldía de Medellín es el silencio. Es el silencio. Y es sorprendente que el silencio sea tan eficiente para lograr justamente este tipo de reducciones. ¿Qué cree que está pasando ahí? Yo lo que creo es que en materia de crimen organizado en Medellín hoy hay un pacto.
que ese pacto criminal está liderado por una estructura criminal muy robusta que se conoce como la razón de Douglas y que está alineada también con la gente de la GDO Robledo que la maneja Carlos Pesebre. Yo creo que el pacto es un pacto de no agresión para poder simplemente trabajar en sus rentas criminales en Medellín, y yo sinceramente creo que esa es la gran explicación de por qué hay una reducción de homicidios. Cuando uno ve lo que hace la alcaldía y no encuentra absolutamente ninguna explicación, tiene que mirar para otro lado, y yo lo encuentro en ese pacto criminal, no es nada lo que se pase a nivel estatal hoy. Ya para terminar, le voy a hacer una pregunta para que me responda en cuerpo ajeno. A ver, Una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía para votar por Federico es, pero es que en 3 años se va a hacer campaña para la excelente presidencia. pregunta, me Hágame el encanta. favor y Me encanta. comprométase ante el público. Me encanta esa pregunta porque no hay pregunta en este momento que pueda responder más fácil. Ok. Creo que la pregunta más fácil para responder en Medellín. Federico no va a renunciar, en caso de que gane, no va a renunciar a la alcaldía. No lo va a hacer. Federico no está haciendo eso por una proyección política, ni está haciendo esto por un cálculo político de ser presidente. Todo lo contrario. Si estuviera haciendo esto por un cálculo político de ser presidente, esperaba, no lanzaba nada. ¿Quién más hay en este momento a nivel nacional para poder empezar a liderar una carrera presidencial? Muy poquita gente. Federico sin duda alguna es un candidato gigantesco para ser presidente de la República en 3 años, pero decidió ser alcalde de Medellín. Y esta decisión es una decisión que ojalá la ciudadanía pueda acompañar para que se convierta en realidad, para que se convierta en una posibilidad real de Medellín, pensada para 4 años completicos, y para 4 años de no hacer una buena alcaldía, sino, como te decía ahorita, de hacer una alcaldía excepcional. Te resumo, Federico quiere ser alcalde de Medellín, quiere ser alcalde 4 años completicos, no lo quiere hacer por una estrategia electoral, lo quiere hacer porque está enamorado de su casa, sabe que estamos pasando por un muy mal momento y tiene las herramientas, las credenciales, el cariño de la gente para hacerlo bien, pero necesitamos que la gente nos ayude, sin triunfalismos. Sin triunfalismo. Al frente tenemos una máquina muy peligrosa, una máquina que me dicen por ahí que está dispuesta a responder a la pregunta de cuánto vale comprar una alcaldía. Así de graves son ellos, así de graves son. Y la única manera de que esta gente pierda esa capacidad de incidencia y control y poder, y quién sabe incidencia en qué tipo de instituciones también, es que la votación sea una votación suficiente, contundente, que barra, digámoslo, que barra, para que les quede imposible hacer cualquier cosa en contra de la votación, y para que también, por supuesto, tengamos la oportunidad a través de esa gran votación de que eso se traduzca en una muy buena votación para el Consejo de Medellín, y que logremos mayorías rápidas en el Consejo de Medellín para lograr tomar decisiones difíciles, que en materia, digamos, de barrer ratas no van a ser fáciles de tomar, ¿cierto? Salvar EPM, en varias, Ruta N, las filiales aquí de EPM, Afinia. La lista es muy larga, ¿no? El desastre. Y eso necesita capital político. Y el capital político se logra con votos y legitimidad. Con el apoyo de la gente en Medellín. Legitimidad de la gente, una buena votación implica legitimidad y gobernanza en cualquier sitio. Y que la gente entienda también una cosa muy importante que yo siento que están entendiendo como nunca antes en la historia de Medellín. La responsabilidad de lo que ha pasado en estos 4 años en Medellín no solamente es producto del alcalde. En gran parte y con muy poquitas excepciones es producto de la, si se quiere, conspiración del Consejo. Un Consejo cómplice, con muy contaditas excepciones, ahorita más porque están en campaña, pero los 3 años previos, muy contaditas excepciones. Pero en plena campaña, criticando a Quintero, y sin embargo iban y votaban a favor de Quintero. Sí, no, por eso unas cosas ridículas, pues, y ahorita pues los más, mejor dicho, un consejo cómplice en su gran mayoría en esta administración, que ha sido el que de alguna manera ha acolitado que los 8 billones de pesos más que han tenido, más que nosotros, no se vean por ninguna parte, pero estén ejecutados, ¿cierto? O estén comprometidos en vigencias futuras, que es más dramático todavía de cara a lo que viene para Medellín. Ese consejo hay que renovarlo. Y hay que renovarlo con políticos que no la entiendan como negocio, sino que la entiendan como yo la entiendo y la entiende la gente que creemos, y también gente muy buena en otros partidos, que la entendemos como una vocación. Yo me enamoré de lo público, Jaime, por una condición concreta. Yo encontré en ese espacio el espacio más hermoso y más eficiente para cambiarle para bien la vida a la gente. Y cuando uno entiende eso y además la vida le da la oportunidad de hacerlo y lograrlo, ¿cómo no poner al servicio de la ciudad ese cariño? Los políticos somos necesarios, existimos, ¿cierto? El Estado existe, necesita quien lo administre. Hay 2 políticos, el que lo entiende como negocio, el Consejo está lleno de esos, y el que no, que queremos llegar, para que la ciudad otra vez tenga una ruta de confianza
una ruta digna en ese espacio y tenga posibilidad de pensar a futuro. Andrés, por favor, dígale a los votantes, a los usuarios que nos están viendo en CTX, ¿por qué votar por Andrés Tobón? Miren, soy un pelado de Medellín, joven, enamorado de esta ciudad, soy de aquí, mis papás son de aquí, además de eso, tengo conocimiento público. Ya gobernamos, y además de ya gobernar, tenemos ahorita más madurez y más experiencia para ponernos al servicio de Medellín, para trabajar por la seguridad, que viva Medellín sin miedo, que se pueda soñar esto en el futuro, para trabajar por las oportunidades y para trabajar por el desarrollo sostenible y planeado de la ciudad. Andrés Tobón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de CTX y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Orión, el sabor de Antioquia, listo para llevar a tu mesa.